el consejo de la palabra de Dios, su palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta penetrar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al Señor Jesucristo sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a abordar este tema que he titulado El cuidado de los nuestros. Y vamos a partir de la escritura que se encuentra ahí en 1 Timoteo capítulo 5, primera carta a Timoteo capítulo 5, leemos desde el versículo 1, ya que viene hablando de cuidado que se debe de tener o que deben de tener los ancianos, los jóvenes, las viudas. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Pero la que vive en delicias viviendo está muerta. Versículo 7 dice: denuncia pues estas cosas. La versión 60 dice: manda pues estas cosas para que sean sin reprensión. Versículo 8: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Bien, está hablando, hermano, de las jovencitas como hermanas, está hablando también de los ancianos como padres, habla también de las viudas, habla de aquellos que pudieran ser o que pueden ser nuestros parientes, y termina o concluye en cierta manera este versículo como un cuidado en general que debemos de tener hacia todos los nuestros. Pues el texto dice, el versículo 8: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente ¿de quién? De los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Realmente habla de manera muy drástica, pero es la palabra de Dios. Esto no es lo que dice el hermano Raúl Mayorga, no, hermano, esto es lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios, que el que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, cuando habla de los de su casa, pues se refiere a la familia, a los hijos, a la esposa. Si alguien no tiene ese cuidado, la fe negó y es peor que un infiel. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios, hermano, hará juicio primeramente a nosotros de cómo tratamos o cuidamos esta casa. Hablando de casa, pues nosotros, esto es una casa. Recuerde que la casa de Dios somos nosotros, pero también no en segundo plano, sino enseguida sigue la casa que son nuestra esposa, nuestros hijos, y luego sigue, hermano, la casa que es la iglesia de Dios, que son la familia de la fe. Recordemos
Sabemos que el Señor dijo a través del apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:17, es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, oiganlo bien, dice por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces el juicio, hermano, comienza por la casa, por la casa. ¿Ha oído un dicho que dice el buen juez por su casa empieza? Bueno, pues esto tiene sentido bíblico, pues así es como el Señor dice que empecemos por nosotros y por nuestra casa. Cuando hablamos de comenzar por nosotros, hablamos de comenzar en nosotros, en esta casa, ¿sí? Porque ¿cómo podemos dar un buen ejemplo y una enseñanza? ¿Cómo puede ser nuestra enseñanza, nuestra amonestación efectiva hacia los nuestros, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, si no comenzamos con nosotros? Bueno, ¿qué van a decir? Si pretendemos llamarles la atención, de hecho hay quienes sin dar un ejemplo tratan de llamarle la atención a sus hijos, y los hijos les responden y les han llegado a decir, bueno, ¿y usted qué me va a decir? Que no grite si usted es el primero que grita. O ¿usted qué me va a decir que no haga esto o haga lo otro si usted es el primero en hacerlo? ¿Usted qué me va a decir que respete a mi esposa, hablando de hijos tal vez casados, cuando usted no respeta a mi madre? ¡Qué terrible, hermano! Por eso es que hay que comenzar con nosotros mismos y luego enseguida o conjuntamente con los nuestros, con nuestra casa. Gloria a Dios. Recordemos lo que dice Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, dará cuenta de sí mismo. Usted no va a dar cuenta de otro, no, cada uno va a dar razón de sí mismo. Por eso el cuidado que tenemos que tener primeramente de nuestra casa, que somos nosotros, es una casa en la cual mora el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Acuérdese de aquella escritura que el Señor habló en Mateo capítulo 12. Voy a ir a esa escritura que vino a mi corazón cuando el Señor dijo en el versículo 43: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa. ¿Cuál casa? Refiriéndose a nosotros, refiriéndose a cada uno de nosotros que somos una casa. Este cuerpo es la casa donde mora el alma. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, lamentablemente desocupada, vacía, y la halla. Eso es algo bueno que se hizo en esa casa mientras que estuvo el Espíritu de Dios, la haya barrida y adornada. Gloria al Señor Jesús. El cuidado que se debe de tener de la casa, primeramente de nosotros. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, allá en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 16, le dijo: ten cuidado de ti mismo, de ti primero, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás
y a los que te oyeren. Aleluya. ¿Cómo vamos a lograr que se salven? Bueno, primero teniendo cuidado de nuestra casa. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, es decir, persevera en ello. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Teniendo cuidado de uno mismo, teniendo cuidado de esta casa. Haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Y principalmente los que nos oyen, los que nos ven, son nuestros hijos, nuestra familia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo también dijo ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, le dijo a los hermanos en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, o visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Sin complicarse mucho, sin decirles, a ver, acuérdense de aquel sermón que les di, de aquella enseñanza, de aquellas escrituras que les cité. No, sin complicarse mucho les dice, miren, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Eso es cuando se tiene la autoridad de tener cuidado primero con esta casa, primeramente con nosotros mismos. Ahí mismo en el capítulo 3 dijo Pablo también en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que haciendo vienen como nos tenéis. ¿Por qué? Por ejemplo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, pero vamos a pasar, hermano, al punto donde nos vamos a detener en este tema, el cuidado de nuestra casa, hablando de la familia. Y vamos a ir a una escritura ahí en Cantares, libro de Cantares, capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Enseguida de Eclesiastés está Cantares, en el versículo 6. No miréis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, hiciéronme guarda de viñas, y mi viña, que era mía, ¿qué dice? No guardé o no cuidé. Mi viña que era mía, de la que yo estaba a cargo, de la que era responsabilidad mía, no cuidé, no guardé. Y esto lo dice en un tono de lamento, en un tono de tristeza. Hicieronme guarda de viñas, o sea, de otras viñas, y mi viña, que era mía, no cuidé. Qué terrible, hermano, cuando cuidamos otras viñas, nos fijamos en otras familias, porque vamos a ver que lo de viñas está en el sentido de familias en algunas escrituras que vamos a estar considerando. Bueno, qué tremendo es esto, que alguien tenga, que sea guarda de otras viñas y que de su propia viña, de su propia familia, no tenga cuidado. Bueno, la Biblia dice que el que no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Santo es el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Proverbios 24. Proverbios 24. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. No
versículo 30. ¿Lo tenemos? Amén. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso. Note esa palabra, la heredad. Lo que alguien hereda, lo que es su herencia. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a ¿qué más? A la viña. A la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella ya habían crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz y su cerca de piedra estaba como Ya destruida. ya destruida. Yo miré y púselo en mi corazón, vilo y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre de escudo. Qué tremendo cuando alguien no administra su heredad y sabe que la heredad son nuestros hijos. Y dice, pasé junto a la heredad del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella, por toda la viña, y vamos a usar esa metáfora, ese sentido simbólico de familia, he aquí que por toda ella habían ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz y su cerca de piedra estaba destruida. Descuidada totalmente la viña, descuidada totalmente la heredad. Vamos al Salmo 127 y ahí es donde compara de una manera simbólica o en forma de metáfora a la familia como una viña y también como una heredad. Lo tenemos, hermanos, Salmo 127, versículo 1 en adelante, dice: en el nombre del Señor Jesús. Si el Señor no edificare, ¿qué cosa? La casa. La casa. La casa, acuérdense que no es propiamente los ladrillos, las piedras, las paredes, no. Se trata de la familia. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Primero, una casa se debe de edificar en el Señor. Así como cuando el Señor Jesucristo habló de aquel hombre prudente que oye la palabra de Dios, y de manera sabia la pone por obra. Dijo el Señor: le compararé a un hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre la peña. Y cuando vinieron ríos y fuertes vientos, su casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y esa roca quién es, hermano? Jesucristo es la roca. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Gloria a Dios. Allá leímos en Cantares que dice: mi viña que era mía, no guardé, no cuidé. Bueno, también en ese sentido es importante que el Señor guarde a nuestra familia. Versículo 2: por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad del Señor son, ¿quién? Los hijos. ¿Ve usted? Los hijos son una heredad. ¿Y qué leímos allá en Proverbios 24:30? Pasé junto a la heredad de un hombre perezoso, de un hombre negligente. Bueno, pues aquí dice: he aquí, heredad del Señor son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del doliente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió o llenó su aljaba de ellos. Los compara como flechas de un guerrero, de las cuales puede echar mano en la batalla. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue diciendo, hermano, el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando cumplieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. Tu mujer será como parra. ¿Qué es una parra, hermano? ¿Dónde se halla una parra? En una viña. Tu mujer será como parra, como una vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Allí está comparado entonces la familia, hermano, como frutos de una viña. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión y vea serpiente Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Veas los hijos de tus hijos, que sean fructíferos, que den fruto como plantas de oliva. Tu mujer como una parra, como una vid. Sí, una vid que da uvas. Está hablando prácticamente de una viña. Tu mujer como parra que lleva fruto a los lados de tu mesa. ¿Y cómo podremos lograr que la mujer dé fruto, nuestra esposa, nuestros hijos también den fruto, hermano? ¿Darán fruto de sí mismos? Bueno, sí, en cierta manera. Pero si yo no atiendo mi viña, si yo no la riego, si yo no la abono, si yo no la podo, sino que permito, ¿verdad?, de manera negligente que se llene de espinas y de ortigas, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó con aquella simiente que cayó entre espinas, hermanos? ¿Se acuerdan de la parábola llamada del sembrador? Cuando aquella planta empezó a crecer, ¿pudo dar fruto? No, dice la Biblia que las espinas le ahogaron esa planta de tal manera que no hubo fruto. Entonces, ¿quién será el responsable aquí de cuidar esa viña? De regarla que no se seque, de podarla si por ahí le está saliendo hierba mala. ¿Quién será el responsable de revisarla que no tenga plaga y de limpiarla de toda plaga? ¿Quién será el responsable? Pues el padre de familia, el esposo es el responsable de cuidar su parra, su viña, sus plantas. Y para ello se ocupa o se necesita diligencia. Se necesita diligencia, hermanos. Que no nos vaya a pasar como la heredad del hombre perezoso. Estaba hasta el cerco de piedra destruido. No sé si sepan, o yo creo que es sencillo saber para qué es un cerco de piedra. Para cuidar la heredad, para cuidar el plantío y que no entren, ¿verdad?, otros animales. ¿Sí? Por ejemplo, entra el ganado del vecino y si está destruido
tener libre acceso. ¿Quién va a ser el culpable? ¿Los becerros, el ganado que entró? No. ¿O el propietario de esa viña que tiene ahí el muro, el cerco todo destruido, que permite que cualquiera entre y tenga contacto con sus hijos o con sus hijas? Qué Gloria a tremendo, Dios. hermano. A Santo ver, es el Señor Jesús. ya que encontramos que la familia es comparada con esa viña, vamos a volver a leer ahí lo que vimos en Proverbios 24:30. Dice entonces, volvemos a ese texto, que dice: pasé junto a la heredad del hombre perezoso. En este caso, el encargado de su viña, el padre de familia, el esposo, ¿sí? El dueño, el encargado, pero perezoso. Acuérdese que la Biblia dice que estemos diligentes en el cuidado, no perezosos. La pereza es algo que Dios no ve con agrado. Aquellos que dicen, ¿verdad?, y que reniegan por el trabajo, no, hombre, por culpa del pecado de Adán estamos trabajando. No, señores, no. Se le dio la tarea de que cuidara de aquel huerto, de que trabajara la tierra antes de que pecara. Entonces él ya estaba trabajando, él ya trabajaba, hermano. En ninguna manera Dios se agrada de la ociosidad. No, cuando alguien es ocioso, pueden suceder cosas pecaminosas. ¿Qué le pasó a David, hermano, cuando siendo rey no fue a la guerra con su ejército? Se quedó en el palacio y dice ahí la Biblia que se levantó tarde al terrado de su palacio y empezó a ver. Qué terrible que cuando alguien no tiene que hacer, hermano, empieza a ver. Si más no puede, pues hoy en día el celular, ¿verdad?, está de ocioso, pues ahí hay que mirar el celular, a ver qué hay por aquí, qué hay por allá. Qué terrible es cuando se está ocioso. Bueno, a David le pasó el pecado por estar de ocioso. Alguien ha dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y yo creo, le doy razón a eso, hermano, porque alguien que está ocioso, de ahí empieza a juntarse con malas amistades, de ahí empieza a probar los vicios por estar de ocioso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. No deje esta escritura, pero vamos a ver ahí lo que la Biblia nos dice en contra de la ociosidad. Bueno, vamos a ir con Proverbios 6. Recuerda lo que dice Proverbios 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. Ahí está el ejemplo que nos dan las hormigas para ser como ellas y no ser perezosos. La carta a los Romanos, vamos a leer ese texto que les citaba, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 11.
Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. El amor sea sin fingimiento. Acordémonos que lo que Juan nos dice en su carta, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno, amando los unos a los otros con caridad o con amor fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros, en el cuidado, estando ocupados, hermanos, no perezosos, ardientes en espíritu, ¿y qué haciendo? Sirviendo al Señor, no perezosos, sino que estemos sirviendo al Señor. La carta a los Hebreos, gloria al Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 6 de Hebreos, versículo 10 al 12. Dice: en el nombre del Señor Jesús, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido o habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Eso se ocupa, hermano, estar ocupado, se necesita estar ocupado. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis, ¿qué cosa? Perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que no nos hagamos perezosos, sino que estemos siempre sirviendo, hermano, sirviendo, y será parte de nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra familia, de nuestros hijos. Por supuesto que sí. Amén. Entonces, volviendo a Proverbios 24:30, dice: pasé junto a la heredad del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Óigame, un hombre que no tiene cuidado de su viña, que es falto de entendimiento. He aquí que por toda ella, por toda la viña, había ya crecido espinas, ortigas habían ya cubierto su haz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Hay que ponerlo en nuestro corazón, hermano. Quizás usted ha visto una familia destruida por falta de cuidado, por falta de atención de un padre. Es para que lo pongamos en nuestro corazón y digamos: realmente yo no quiero que mi familia vaya a caer en una situación así, en una condición así. Voy a ponerle atención a mi niña, voy a ponerle atención a mi familia, voy a cuidar de ella, voy a dedicarle tiempo a mi viña, a mi familia. Sí, amén. Que al fin de cuentas, hermano, es lo más valioso, hermano. Amén. Cuando usted, si en algún momento se halla sin su familia, podrá apreciar, hermano, los tiempos que pasó o que dejó de pasar con su familia. Es importante, hermano, dedicarle tiempo a la familia. Amén. Que esté bien atendida, que esté bien cuidada. Que si hay ortigas, espinos, plagas, usted luego con atención vaya y quite aquello, la riegue, le abone, le preocupe que crezcan aquellas plantas y que den fruto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso mire lo que dice el Salmo 144,
144, dice ahí la escritura en el versículo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Que nuestros hijos sean como plantas. ¿Plantas cómo, hermano? Crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas a manera de las de un palacio. ¿Se necesitará tiempo para tener plantas crecidas, hermano? Amén. Sí, hay que podarlas. Si vemos que una planta está creciendo, bueno, yo así le hago. Esta necesita más tierra, necesita más espacio. Sí, le dedicamos tiempo a aquella planta que está creciendo, pues para que siga creciendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestras hijas como esquinas labradas. No sé si ha visto esquinas labradas, hermano. Labradas ya sea pues en piedra. Se necesitó mucho tiempo, mucho esmero, mucha dedicación para labrar las esquinas de un palacio. Bueno, pues la atención para nuestras hijas también, hermano, se requiere mucha dedicación, se le requiere mucho tiempo para que queden, miren, bellísimas, como esquinas labradas a manera de las de un palacio. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces seguimos viendo, hermano, la familia comparada como una viña. Ezequiel 19. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí el versículo 10. Tu madre fue como una vid. Hablando de una viña, tu madre fue como una vid. ¿Qué más dice? En medio de la viña. En medio de la viña, plantada junto a las aguas, haciendo ¿qué? Dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Ahí está entonces comparada la familia como una viña, la madre como una vid, como una parra, y ahí está llevando fruto, los hijos como vástagos de la vid, echando vástagos a causa de las muchas aguas. Importante que no les falte el agua viva a nuestros hijos, hermano. Sabemos que la palabra de Dios es comparada con agua. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor allá en Juan 7, 37 y 38? En el postrer día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Aleluya. Que no falte el agua para nuestros hijos, para nuestra familia. Que no falte la atención, hermano, para nuestros hijos, para nuestra familia. Aleluya. En todos los sentidos. Gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor Gloria a Jesús. Dios. Bendito sea el Se Señor. necesita dedicarles tiempo. Así es. Si no, miren lo que dice Isaías capítulo 1. Esto es lo que nos enseña Dios, hermano. No voy a creer que es lo que dice el hermano Raúl, no. Esto es lo que dice, nos aconseja Dios. Sí, amén. Isaías 1, versículos 7 y 8. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña, o como dice ahí la versión 60, como enramada en viña.
¿Qué es una enramada, hermano? Pues son ramas, son hierba, hermano, que sale entre la viña y que siguen expandiéndose aquella hierba que no deja crecer a la viña, que no deja dar fruto, hermano, a la viña. Así, en esa situación lamentable, se compara a la hija de Sión como enramada en viña, ramas en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Una ciudad, una viña descuidada totalmente, llena de ramas, llena de ortigas, llena de espinos, porque el Padre es perezoso en ese aspecto. Y hay algunos que dicen, no, pues si son de Dios van a creer, la obra es de Dios. Bueno, ¿y cuál es su tarea? ¿Cuál es su parte? Mire lo que dice ahí el Salmo 78. No podemos ser negligentes en ese aspecto de cuidar, de atender, de dedicar tiempo a nuestros hijos, hermano. Mire, cuando mis hijos eran pequeños, yo me propuse llevarlos por lo menos un día a la semana, y en la mayoría de los casos era mi día de descanso el sábado, así es que ese día los llevaba a un parque. Y hasta mis hijos recuerdan el parque en Cerritos, California, donde había un barco de piratas así en el lago y se divertían ahí. Mis hijos buscaban hasta los parques más atractivos y decía, bueno, pues ya los llevé a este parque, ahora para que conozcan este otro parque, conozcan aquel otro parque. Bueno, cuando vivimos en Guadalajara con nuestros hijos pequeños también me propuso llevarlos a un parque cada semana. Sí, los llevaba al Parque Belisario Domínguez, al Parque del Agua Azul, al Parque Alcalde, al Parque Ávila Camacho, al Parque de las Estrellas. Y se están de acuerdo todavía. Los parques de edad diferentes que los llevaba. Recuerdo que en aquel tiempo todavía no estaba el Metropolitano, sí, pero había otros parques de edad. Había un parque por ahí por González Gallo, no sé si me acuerdo del nombre, tenía árboles grandísimos, y ahí también el Parque González Gallo. Sí, ahí los llevaba y bueno, recorría cada semana un parque diferente donde pudiéramos dedicarle tiempo a nuestros hijos, ya sea paseándolos en los columpios, en la resbaladilla, bueno, todo eso, hermano, los hijos lo recuerdan con aprecio. Qué importante, hermano, eso es lo que realmente se valora, eso es lo que realmente, hermano, se tiene en estima, el tiempo, la dedicación que podamos tener para nuestra familia, para nuestros hijos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces dijimos, hermano, el Salmo 78. Vamos a ir a ver lo que dice el versículo. Vamos a leer desde el versículo 5, en el nombre del Señor Jesús. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen o la dieran a conocer. ¿A quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos.
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esto, hermano, es hasta un mandato del Señor. Dios mandó a nuestros padres que este testimonio, esta palabra, la diéramos a conocer a nuestros hijos. Y para darles a conocer esta palabra a nuestros hijos, ¿será suficiente el día de culto? No, pues en el día de culto hasta se nos duermen nuestros hijos más pequeños, ¿verdad? No es suficiente con el día de culto, hermano. Esto hay que ampliarlo en nuestra casa, estando en el camino, al acostarnos, al levantarnos. ¿Dónde dice eso? Claro que la Biblia lo dice. Vamos ahí a ver donde lo dice en Deuteronomio capítulo 6, libro de Deuteronomio capítulo 6. Entonces no es suficiente que vayan a la escuela, a la escuelita dominical. No, hermano, hay que dedicarles mucho más tiempo que eso. Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. ¿Lo tenemos? Oye, Israel. Allí en el hebreo hay una palabra que dice Shema, que se refiere como pon mucha atención, pon atención. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Entonces nada de que yo ya les dije. No, padre de familia, no, hermano. Las repetirás a tus hijos. Si ya les dijo, pues hay que repetirles. Si ya les dijo ayer, hay que repetirles. Si ya les dijo la semana pasada, hay que repetirles. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Ahí está. En el lugar de reunión solamente. En tu casa. En la iglesia solamente. No, hablarás de ellas, de estas palabras, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de darlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Gloria a Dios. Que ahí hay un texto en la puerta del refrigerador todos los días que lo vean nuestros hijos. ¿Sí? Como le hacía mi esposa, ahí les ponía un texto. Aquí tienen que abrir el refrigerador, pues van a tener que ver este texto. Gloria a Dios. Recordarles, repetirles, hablarles, hermano. Santo es el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Tuvimos la visita de unos jóvenes que están en el Señor, hermano. Pues ellos platican cómo su padre de ellos, siempre les platica, siempre les dice. Y bueno, yo conozco al padre de estos jóvenes. Es un hermano muy sencillo y también platica mucho del Señor, hermanos. Y bueno, qué importante esta tarea de enseñarles, de decirles, de repetirles, de contarles las maravillas de Dios, para que pongan en Dios su confianza y
a la ociosidad, seamos diligentes en cercar bien nuestra viña, en podarla, en regarla, en quitarle la hierba mala. Tengamos cuidado, hermano. Ahí hablando de cuando crece o sale hierba mala, mire lo que dice ahí Hebreos, la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 6, nuevamente en el capítulo 6, versículo 7, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Qué maravilla, hermano, cuando el labrador, el padre de familia, el esposo, está labrando esa tierra y que produce hierba provechosa. Hierba, hermano, que da fruto, plantas de oliva creciendo, produce hierba provechosa. Aquellos de los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Pues cómo no, qué bendición, hermano. Más la que produce, o sea, la tierra que produce, vamos a ponerle también viña, la que produce espinas y abrojos, es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Abrazada no con Z, abrazada con S, que quiere decir quemada. Qué terrible, hermano. Una viña que se descuidó, que no echó frutos, y que en lugar de eso, espinas y abrojos, reprobada, cercana de maldición, y cuyo fin será ser abrazada o quemada. ¿No le duele, hermano, una viña así, una familia así? Que su destino sea ser quemada, porque solamente hay espinos y abrojos. Me recordó también lo que dice el Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Salmo 1, dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos de agua. Ahí está comparado como una planta, como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da, ¿qué cosa? Su fruto en su tiempo. Sí, hermano, quizás nosotros a veces nos desesperamos y quisiéramos ver el fruto al momento, pero no, hermanos, aguarde, usted trabaje, cuide su viña y a su tiempo dará fruto. Pero el tiempo no es el de usted, el tiempo es el del Señor, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Bendito el nombre del Señor Jesús. Recuerdo el testimonio de un hermano allá en California, ¿verdad?, que su padre inclusive fue pastor y él siempre fue rebelde. Pues murió su padre, pero miren, después él vino a dar fruto, a convertirse en el Señor y hasta predicar su palabra. Entonces no es cuando nosotros dispongamos, no se desespere, no nos cansemos de esta tarea, hermano, no nos cansemos de hacer el bien, porque eso es un bien que hacemos, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado, tal y como lo dice ahí Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo, hermano, el tiempo
tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No desmaye, no deje de repetirles, de enseñarles, de darles testimonio. No desmaye, pues que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Y vuelve a hablar como de una planta, como de una siembra que hay que cuidar, que hay que dedicarle tiempo. Santiago nos habla de esa comparación también. Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, en este caso el padre, el esposo, es el labrador, hermano. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Al labrador le toca no darle el crecimiento a las plantas, ¿verdad que el labrador no le da el crecimiento? No. Pablo dijo: yo planté y Apolos regó, y Dios es el que da el crecimiento. Literalmente Dios es el que da crecimiento a las plantas, pero al labrador le toca sembrar, regar, podar, abonar. Le toca, hermano, cuidar de su viña. Y que no nos vaya a pasar como dijo Salomón, porque es Salomón el que escribió Cantares: y mi viña que era mía no guardé, no cuidé. Tengamos cuidado de nuestra viña, de nuestra familia. Dediquémosle tiempo